La mano de Inés de Valcárcel se alzó en el aire cargado del teatro antes de que su mente pudiera detenerla, y el sonido de la bofetada resonó por encima de las notas de la soprano. El duque de Armentia quedó paralizado, con los dedos de ella marcados en su mejilla como un escudo de armas improvisado, mientras los abanicos se detenían, y el murmullo recorría los palcos como una ola. Leonor, la hermana de Inés y prometida del duque, ahogó un grito cubriéndose la boca con guantes de seda blanca, incapaz de procesar cómo su discreta hermana acababa de destruir alianzas familiares tejidas durante generaciones. En ese instante suspendido entre las notas de la ópera, Inés supo que había firmado su destierro social, pero por primera vez en su vida, el precio de su dignidad le pareció justo. Inés de Valcárcel ocupaba el espacio exacto que la sociedad madrileña había diseñado para ella. El rincón discreto reservado a las hijas segundas, las que nacen sin dote suficiente, y permanecen como sombras útiles en los salones de la alta sociedad. A sus 28 años, había perfeccionado el arte de existir sin ser notada, de sostener conversaciones que nadie recordaría al día siguiente, de vestir tonos que no competían con los de su hermana Leonor. Madrid, en plena temporada social de 1883, era un tablero de ajedrez donde cada movimiento estaba calculado. Los palcos de la ópera, las cenas en residencias aristocráticas y los paseos por el Retiro, constituían un escenario donde las verdaderas transacciones ocurrían bajo el disfraz de sonrisas, educadas y reverencias medidas. La familia Valcárcel se sostenía sobre apariencias cuidadosamente mantenidas. Su apellido conservaba prestigio, pero sus arcas se vaciaban con cada temporada. El padre don Álvaro había apostado el futuro familiar a una sola carta: el matrimonio de Leonor con el duque de Armentia, uno de los pocos nobles que combinaba título, fortuna y juventud. El compromiso se había anunciado 3 meses atrás, y la boda se celebraría al terminar la temporada. Para Inés, su papel estaba claro: acompañar a su hermana, asesorarla discretamente sobre protocolos, y eventualmente, tras la boda, convertirse en la tía soltera que visitaría en fechas señaladas. Era el camino trazado, el que todas las mujeres en su posición aceptaban con una sonrisa educada y ojos vacíos. Lo que nadie esperaba era que aquella noche, en el Teatro Real, Inés de Valcárcel decidiera, en un instante de claridad feroz, reescribir su papel en la obra. El Teatro Real brillaba como una joya en la noche madrileña. La representación de La Traviata había reunido a la flor y nata de la sociedad, que acudía tanto por Verdi como por el espectáculo social que se desarrollaba en palcos y pasillos. La familia Valcárcel ocupaba su palco habitual, estratégicamente situado para ver y ser vistos. Don Álvaro, con su bigote perfectamente encerado, repasaba mentalmente las deudas que se cancelarían tras la boda. Doña Mercedes, su esposa, observaba con ojo crítico los vestidos de las damas rivales. Leonor, radiante en azul pálido, esperaba la llegada de su prometido con impaciencia mal disimulada. Inés, en cambio, se había refugiado en la música. Vestida con un sobrio traje color malva, se permitía cerrar los ojos brevemente, dejando que las notas la transportaran lejos de aquel mundo de apariencias. Su único lujo era desaparecer mentalmente durante las arias, respirar al ritmo de la orquesta. La llegada del duque de Armentia al palco rompió su frágil burbuja. Alto, de porte aristocrático y apenas 32 años, Fernando de Armentia besó la mano de doña Mercedes, intercambió comentarios sobre caballos con don Álvaro, y finalmente se inclinó ante Leonor con galantería estudiada. A Inés apenas le dedicó un asentimiento de cabeza. «Veo que la familia completa disfruta de Verdi esta noche», comentó el duque, tomando asiento junto a Leonor. Durante el segundo acto, mientras Violeta cantaba sobre sacrificios y renuncias, Inés notó las miradas y susurros entre su hermana y el duque. Nada impropio, solo la complicidad de dos personas que pronto compartirían vida. Sin embargo, algo en la expresión del duque le resultaba inquietante, como si interpretara un papel sin convicción. En el intermedio, cuando Leonor se ausentó brevemente acompañada por su madre, el duque se inclinó hacia don Álvaro. «Siempre me ha fascinado su capacidad para mantener las apariencias, querido suegro», murmuró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, especialmente considerando las habladurías sobre sus inversiones fallidas. Don Álvaro palideció visiblemente. Inés, que fingía arreglar su abanico, sintió que la sangre se le helaba. El duque continuó:
en voz lo suficientemente baja para que solo ellos escucharan. Por cierto, ¿es cierto que su hija mayor permanece soltera por falta de dote, o simplemente por falta de atractivos? Su mirada recorrió a Inés con cruel evaluación. Supongo que algunas mujeres están destinadas a ser el eterno adorno de salón, ¿no cree? Aunque en su caso, un adorno bastante discreto. La risa contenida del duque fue lo que encendió la mecha. No era la crueldad de sus palabras, sino la certeza de que este hombre, que pronto tendría poder absoluto sobre el destino de su familia, disfrutaba humillando a quienes consideraba inferiores. Cuando Leonor regresó, sonriente e ignorante, algo dentro de Inés ya había cambiado irrevocablemente. La soprano alcanzaba una nota imposiblemente alta cuando sucedió. El duque, inclinado hacia Leonor, susurró algo que provocó en ella una risita contenida. Su mirada se desvió hacia Inés con una mezcla de diversión y desdén. «Querida cuñada», dijo el duque en voz baja, pero perfectamente audible en el palco, «deberías considerar que algunas mujeres nacen para brillar, como Leonor o esta Violeta, y otras simplemente para aplaudir desde las sombras. Es una cuestión de saber ocupar el lugar que la naturaleza nos asigna». Leonor, en lugar de defender a su hermana, soltó otra risita nerviosa, como si la crueldad fuera un pequeño defecto excusable en su prometido. Don Álvaro fingió no escuchar, concentrado repentinamente en su programa. Fue entonces cuando Inés sintió una claridad absoluta, como si toda su vida hubiera sido un preludio para este preciso instante. No fue rabia lo que la impulsó, sino una certeza cristalina. Este hombre destruiría a su hermana con la misma facilidad con que ahora la humillaba a ella. Se levantó con calma, como quien va a ajustarse el vestido. El duque la miró con sorpresa, luego con irritación por la interrupción. Y entonces, con un movimiento fluido que pareció suspender el tiempo, la mano de Inés cruzó el aire y se estampó contra la mejilla del duque de Armentia. El sonido de la bofetada pareció amplificarse en el silencio momentáneo entre dos áreas. Varias cabezas se giraron hacia el palco de los Valcárcel. El duque, paralizado por la sorpresa más que por el dolor, se llevó la mano a la mejilla enrojecida. «Nadie nace para ser sombra», dijo Inés con voz clara y firme, «y mi hermana merece a alguien que lo entienda». El escándalo fue inmediato. Doña Mercedes ahogó un grito. Don Álvaro se puso en pie, balbuceando disculpas. Leonor miraba a su hermana como si nunca la hubiera visto antes. El duque, recuperando la compostura, se limitó a ajustarse la chaqueta y dirigir a Inés una mirada que prometía consecuencias. «Esto no quedará así», murmuró, antes de inclinarse hacia Leonor con falsa preocupación. «Tu hermana parece sufrir algún tipo de crisis nerviosa. Quizás deberían llevarla a casa». Mientras la escoltaban fuera del palco, Inés comprendió que acababa de cambiar el curso de su vida con un simple gesto. Y extrañamente, no sentía arrepentimiento alguno. El carruaje de los Valcárcel avanzaba en silencio por las calles de Madrid. Dentro, la tensión podía cortarse con cuchillo. Don Álvaro, con el rostro congestionado por la furia contenida, apretaba su bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Doña Mercedes sollozaba discretamente tras su pañuelo de encaje. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», estalló finalmente don Álvaro. Años de negociaciones, de cultivar alianzas, todo destruido por un arranque de histeria. Inés, sentada recta como una vela, mantenía la mirada fija en la ventanilla. «No fue histeria, padre, fue dignidad». «Dignidad», escupió él. «¿De qué sirve la dignidad cuando estamos al borde de la ruina? El matrimonio de Leonor con el duque era nuestra única salvación». Leonor, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con voz temblorosa. «Quizás Fernando perdone este incidente. Si Inés se disculpa formalmente». «No me disculparé por algo de lo que no me arrepiento», respondió Inés con calma. El consejo familiar se prolongó hasta el amanecer. Tíos, primos y antiguos aliados fueron convocados de urgencia para contener el escándalo. La solución finalmente fue unánime. Inés debía desaparecer de la vida social madrileña. Se anunciaría que padecía una enfermedad nerviosa que requería reposo en el campo. La antigua casa de verano en las afueras de Madrid, pequeña y alejada de las rutas sociales, sería su destino. Una doncella de confianza y el ama de llaves que la había criado serían toda su compañía. «Es por el bien de todos», sentenció don Álvaro, «incluso por el tuyo, aunque ahora no lo entiendas». Mientras preparaba su equipaje, Inés comprendió que aquel exilio, aunque doloroso,
también representaba una extraña forma de libertad. Por primera vez en su vida, no tendría que fingir ser menos de lo que era. La casa de los Valcárcel en las afueras de Madrid había conocido tiempos mejores, construida como residencia de verano, cuando la fortuna familiar aún florecía. Ahora mostraba el desgaste de años de mantenimiento mínimo. El jardín, antaño cuidadosamente diseñado, se había vuelto salvaje en algunas zonas, creando rincones de inesperada belleza natural. Para Inés, aquel lugar representaba una contradicción. Era su prisión, paradójicamente, el primer espacio donde podía respirar sin el corsé de las expectativas sociales. Las primeras semanas transcurrieron en un extraño limbo. Dormía hasta tarde, leía los libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo, y paseaba por el jardín sin preocuparse por quién la observaba. Doña Carmela, el ama de llaves que la había visto crecer, observaba estos cambios con ojo atento. Nunca la había visto tan tranquila, señorita, comentó una tarde mientras servía el té. Es como si hubiera dejado caer un peso que llevaba años cargando. Inés sonrió, sorprendida por la observación. Quizás porque por fin puedo ser yo misma, sin tener que hacerme pequeña para que otros se sientan grandes. Las noticias de Madrid llegaban a cuentagotas, filtradas por la prudencia de doña Carmela. El compromiso entre Leonor y el duque continuaba en pie, aunque se había pospuesto la fecha de la boda. Los rumores sobre la enfermedad nerviosa de Inés circulaban por los salones, adornados con detalles cada vez más fantasiosos. Lo que nadie esperaba, ni siquiera Inés, era que el propio duque de Armentia parecía haber tomado un interés personal en el asunto. Según las criadas que venían del mercado, se le había visto preguntar discretamente por la salud de la señorita Valcárcel en círculos cercanos a la familia. ¿Planeaba algún tipo de venganza? ¿O su interés respondía a motivos más complejos? La mañana que cambiaría nuevamente el curso de su vida, comenzó como cualquier otra. Inés desayunaba en la pequeña terraza que daba al jardín, cuando el sonido de cascos de caballo rompió la quietud. No esperaban visitas. Las pocas cartas que recibía de su familia llegaban con un mensajero regular que nunca se detenía más de lo necesario. Señorita, anunció doña Carmela con expresión preocupada, el duque de Armentia solicita verla. El corazón de Inés dio un vuelco. Su primer impulso fue negarse, pero la curiosidad pudo más que el recelo. Hágale pasar al salón pequeño, respondió, alisándose inconscientemente el vestido sencillo que llevaba, y quédese cerca, por favor. Fernando de Armentia parecía fuera de lugar en aquel salón modesto, como un halcón real en una jaula para canarios. Vestía con elegancia sobria, sin los excesos que solía lucir en los eventos sociales. Cuando Inés entró, se puso en pie con un respeto que nunca le había mostrado antes. Señorita Valcárcel, saludó con una inclinación medida. Agradezco que me reciba. Confieso que su visita me sorprende, señor duque, respondió ella, manteniéndose a una distancia prudencial. No imagino qué asunto podría traerle hasta aquí. El duque pareció incómodo por primera vez desde que Inés lo conocía. Algo en su habitual arrogancia se había agrietado. He venido a disculparme, dijo finalmente, con voz contenida. Mi comportamiento aquella noche fue inexcusable. Inés lo miró fijamente, buscando el engaño tras sus palabras. ¿Viene a disculparse, o a asegurarse de que permanezco convenientemente escondida, para no interferir en sus planes con mi hermana? Un destello de irritación cruzó el rostro del duque, rápidamente controlado. Vengo porque lo que dije fue cruel e injusto, y porque su reacción, aunque escandalosa, fue valiente. ¿Valiente? Inés dejó escapar una risa sin humor. Es así como lo ve, yo diría más bien desesperada, o quizás simplemente humana. Lo que veo, respondió él, sosteniéndole la mirada, es a alguien que hizo lo que nadie se había atrevido a hacer antes. Mostrarme que mis palabras tienen consecuencias. La conversación que siguió fue tensa, llena de silencios cargados y verdades a medias. El duque explicó que el matrimonio con Leonor seguía en pie, pero que sentía la necesidad de aclarar las cosas con Inés antes de proceder. No busco su bendición, aclaró, sino su comprensión. Mi comprensión tiene un precio, señor duque, respondió Inés, y es que trate a mi hermana con el respeto que merece. No como un trofeo, ni como una transacción financiera, sino como una persona. Cuando el duque se marchó, Inés permaneció largo rato junto a la ventana, observando el camino por donde había desaparecido. Algo había cambiado en aquella conversación,
aunque no podía precisar exactamente qué. Volverá, dijo doña Carmela, que había observado todo desde la puerta entreabierta. Inés asintió lentamente. Ella también lo sabía. Las visitas del duque se convirtieron en un ritual quincenal. Siempre llegaba a la misma hora, siempre con algún pretexto relacionado con asuntos familiares o detalles del próximo enlace. Inés comprendía que eran excusas, pero no alcanzaba a entender sus verdaderas motivaciones. La tercera visita trajo un cambio sutil. El duque llegó con un libro bajo el brazo, una edición de poesía que habían mencionado en su conversación anterior. Pensé que quizás le interesaría, dijo, con una formalidad que no ocultaba del todo su nerviosismo. Su perspectiva sobre Becker me pareció refrescante. Así comenzó un intercambio que iba más allá de los libros. Hablaban de música, de arte, de los pequeños detalles que conforman una vida. Inés descubrió que bajo la arrogancia del duque se escondía un hombre culto, con una inteligencia que rara vez mostraba en sociedad. ¿Por qué oculta esta parte de sí mismo?, le preguntó un día, mientras paseaban por el jardín a una distancia respetable, siempre bajo la mirada vigilante de doña Carmela. El duque guardó silencio un momento antes de responder. El título viene con expectativas. Nadie quiere un duque que cite poesía o discuta sobre los matices de una composición musical. Quieren a alguien que tome decisiones que imponga respeto. ¿Y eso justifica la crueldad?, presionó Inés. Fernando desvió la mirada incómodo. No, eso es un defecto que estoy aprendiendo a corregir. Con cada visita, las barreras entre ellos se debilitaban. Inés empezó a esperar aquellos encuentros, a prepararse mentalmente para los debates que mantendrían. El duque, por su parte, parecía más relajado, más auténtico en aquel entorno alejado de las miradas escrutadoras de la sociedad. Una tarde lluviosa, confinados en el salón, la conversación tomó un giro inesperado. ¿Nunca ha pensado en casarse, señorita Valcárcel?, preguntó el duque, aparentemente concentrado en el fuego de la chimenea. Inés sonrió con cierta amargura. Las mujeres en mi posición no tienen muchas opciones. Sin dote suficiente y con una reputación ahora manchada, mis perspectivas son limitadas. Eso es absurdo, respondió él con súbita vehemencia. Cualquier hombre con 2 dedos de frente vería en usted un tesoro mayor que cualquier dote. El silencio que siguió a estas palabras estaba cargado de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a examinar. Fue doña Carmela quien, con su sabiduría nacida de años de observación silenciosa, puso en palabras lo que Inés apenas se permitía pensar. El duque la mira como nunca he visto a un hombre mirar a la señorita Leonor, comentó una noche, mientras ayudaba a Inés a prepararse para dormir. Y usted, señorita, espera sus visitas como quien espera que salga el sol. Eso es una locura, Carmela, respondió Inés, aunque el rubor en sus mejillas delataba otra historia. Está comprometido con mi hermana, y aunque no lo estuviera, hay un mundo de diferencia entre conversaciones agradables. Cualquier otra cosa. Pero en sus momentos de honestidad absoluta, Inés reconocía que algo había cambiado. No era solo que el duque hubiera descubierto en ella a una interlocutora válida. Era que ella había descubierto en él a un hombre capaz de escuchar, de aprender, de evolucionar. Lo verdaderamente perturbador era que, a pesar de todo lo ocurrido, a pesar del compromiso con su hermana, Inés empezaba a ver en Fernando de Armentia, no al aristócrata arrogante que la había humillado, sino al hombre complejo y contradictorio que se revelaba en cada conversación. Y esa revelación era más peligrosa que cualquier escándalo social. Tras 3 meses de reclusión, llegó la inevitable prueba. La boda de una prima lejana, celebrada en una finca cercana, requería la presencia de Inés. Su enfermedad nerviosa había mejorado lo suficiente para permitirle esta breve aparición social, siempre que se mantuviera discreta. Vestida con sencilla elegancia, Inés se preparó mentalmente para los susurros, las miradas de reojo, la mezcla de curiosidad y censura que sin duda enfrentaría. Lo que no esperaba era encontrarse con el duque de Armentia y su hermana Leonor entre los invitados. La primera hora transcurrió sin incidentes. Inés se mantuvo en un rincón del jardín, conversando con parientes ancianos que apreciaban su compañía tranquila. Fue durante el brindis cuando sus caminos se cruzaron inevitablemente. El duque y Leonor pasaron junto a ella. Inés inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento. Esperaba, como mínimo,
el mismo gesto por parte del hombre que había compartido tantas conversaciones con ella durante los últimos meses. Pero Fernando de Armentia pasó de largo, como si no la hubiera visto. Su mirada la atravesó como si fuera invisible, mientras sonreía a otros invitados y guiaba a Leonor con gentil firmeza. El dolor fue instantáneo y profundo. No era vanidad herida lo que Inés sintió, sino una traición fundamental. Todas aquellas conversaciones, aquellas confidencias compartidas, no significaban nada fuera de los muros seguros de su retiro. Con dignidad silenciosa, Inés se excusó y se retiró a una pequeña biblioteca anexa al salón principal. Allí, respirando profundamente para contener las lágrimas, intentó racionalizar lo ocurrido. Quizás el duque temía el escándalo. Quizás intentaba proteger a Leonor de disgustos innecesarios. La puerta se abrió suavemente. Era él. Inés dijo, usando por primera vez su nombre de pila. Déjeme explicarle. No hay nada que explicar, respondió ella con voz controlada. Ha dejado perfectamente claro que nuestras conversaciones son un pasatiempo privado que no merece reconocimiento público. Estaba intentando protegerla, insistió él. Si mostraba familiaridad con usted, los rumores. No necesito su protección, señor duque, le interrumpió Inés. Necesitaba su respeto. Y ahora veo que no soy merecedora ni siquiera de un simple saludo. Cuando regresó a su retiro esa noche, Inés tomó una decisión. No recibiría más visitas del duque de Armentia. Si no era lo suficientemente valiente para reconocerla públicamente, no merecía el privilegio de su compañía privada. Durante 2 semanas, el duque envió notas que Inés devolvió sin abrir. Intentó visitarla 3 veces, pero ella se negó a recibirlo. La tercera vez, dejó un paquete, la edición de poesía que habían comentado juntos, con pasajes subrayados y notas en los márgenes. Inés lo guardó en un cajón sin leerlo. Fue doña Carmela quien finalmente rompió el silencio autoimpuesto de Inés. Una tarde, mientras ordenaban viejas fotografías familiares, el ama de llaves suspiró profundamente. Hay cosas que usted no sabe, señorita. Cosas que quizás deberían haberse dicho hace mucho tiempo. La historia que emergió era dolorosamente simple. 10 años atrás, cuando Inés apenas tenía 18, Leonor, entonces una adolescente impulsiva, había provocado un pequeño escándalo al ser sorprendida en situación comprometedora con el hijo de un comerciante. Para proteger su reputación y sus perspectivas matrimoniales, Inés había asumido la responsabilidad, aceptando el castigo familiar y el distanciamiento social que siguió. Usted siempre ha sido así, señorita, dijo doña Carmela, con voz quebrada, cargando con culpas ajenas, haciéndose pequeña para que otros brillen. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó Inés, conmovida por recuerdos que creía enterrados. Porque el duque vino a verme ayer. Quería entender por qué usted siempre ha vivido a la sombra de su hermana, y le conté la verdad. Inés palideció. La idea de que Fernando conociera aquella vieja historia, aquel sacrificio silencioso, le resultaba insoportable. No tenía derecho, murmuró. Quizás no, concedió doña Carmela. Pero deberías haber visto su cara cuando lo entendió todo. No era lástima lo que vi, señorita, era admiración. Y algo más que no me corresponde nombrar. Esa noche, mientras releía las notas que el duque había escrito en los márgenes del libro, Inés se enfrentó a una verdad incómoda. A pesar de todo, a pesar del dolor y la humillación, seguía sintiendo algo por Fernando de Armentia. Algo que iba más allá del respeto intelectual o la atracción física. Algo peligrosamente cercano al amor. Pero el amor no era suficiente. No si venía acompañado de secretos y vergüenzas. No si debía permanecer oculto como un pecado inconfesable. Si había alguna posibilidad para ellos, tendría que ser a plena luz, con la dignidad intacta. La visita de Leonor fue tan inesperada como reveladora. Llegó sin anunciarse, en una mañana luminosa que contrastaba con su expresión sombría. El duque ha roto nuestro compromiso, anunció sin preámbulos. Apenas se quedaron a solas en el salón. Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía desbocado. Lo lamento, dijo, y en parte era cierto. Lamentaba el dolor de su hermana, las complicaciones familiares que seguirían. ¿Te dio alguna explicación? Leonor dejó escapar una risa amarga. Dijo que no podía casarse sin amor verdadero, que me tenía en alta estima, pero que ambos merecíamos más que un matrimonio de conveniencia. Hizo una pausa significativa, y luego mencionó tu nombre.
El silencio que siguió estaba cargado de acusaciones no pronunciadas. Yo no le pedí que rompiera vuestro compromiso, se defendió Inés. De hecho, dejé de recibirlo hace semanas. Pero lo recibiste antes, replicó Leonor, durante meses, a solas, mientras yo planeaba nuestra boda. Había algo en el tono de Leonor, una nota falsa que Inés conocía demasiado bien. Era el mismo tono que había usado cuando, años atrás, Inés asumió la culpa por su indiscreción. ¿Realmente lo amas, Leonor?, preguntó directamente. ¿O es el título y la fortuna lo que lamentas perder? El rostro de su hermana se transformó. La máscara de dolor dio paso a una furia apenas contenida. ¿Cómo te atreves? Por supuesto que lo amo. Es el partido más ventajoso de Madrid. Eso no es amor, respondió Inés con suavidad. Y lo sabes. Leonor se puso en pie, temblando de indignación. Siempre has estado celosa de mí, siempre en las sombras, observando, esperando tu oportunidad. ¿Crees que no me di cuenta de cómo lo mirabas? De cómo ansiabas lo que era mío. Nunca quise lo que era tuyo, respondió Inés, manteniendo la calma. Solo quería ser tratada con respeto. Por él, por ti, por nuestra familia. ¿Respeto?, escupió Leonor. Es así como llamas a seducir al prometido de tu hermana. Inés se levantó entonces, enfrentándose a Leonor con una dignidad que la hizo parecer más alta de lo que era. Yo no seduje a nadie, simplemente dejé de esconderme. Dejé de hacerme pequeña para que tú pudieras brillar. Hizo una pausa, como he hecho toda mi vida. Incluso cuando asumí la culpa por tu indiscreción con el hijo del comerciante. Leonor palideció. Era un secreto que creía enterrado para siempre. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró. Sí lo fue. Y nunca te lo reproché, porque te quiero. Pero no volveré a sacrificarme para proteger tus mentiras o tus conveniencias. Cuando Leonor se marchó, abatida pero no arrepentida, Inés comprendió que algo fundamental había cambiado en ella. Ya no era la mujer que se minimizaba para complacer a otros. Era alguien que por fin había encontrado su voz, y no estaba dispuesta a silenciarla nunca más. Ahora quedaba la pregunta más difícil. ¿Qué haría con esa voz recién descubierta? La convocatoria llegó 3 días después. Don Álvaro solicitaba la presencia de Inés en la residencia familiar a primera hora de la mañana. No era una invitación, era una orden. Inés se presentó vestida con sobria elegancia. Había elegido un traje en tono verde oscuro que le daba un aire de dignidad serena. Nada de colores apagados ni complementos discretos. Si iba a enfrentar un juicio familiar, lo haría como la mujer que ahora era, no como la sombra que había sido. En el salón principal la esperaba un concilio familiar en pleno. Sus padres, 2 tíos paternos, la tía abuela que controlaba parte de la fortuna familiar, y, para su sorpresa, el duque de Armentia, todos vestidos formalmente, como para una ocasión solemne. Inés, comenzó don Álvaro con voz grave. Te hemos convocado para discutir un asunto de suma importancia para el futuro de nuestra familia. Inés asintió, manteniendo la compostura. Esperaba reproches, quizás incluso la amenaza de desheredarla, aunque poco quedaba ya para heredar. El duque de Armentia, continuó su padre, ha solicitado formalmente tu mano en matrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. Inés miró a Fernando, que permanecía de pie junto a la ventana, con expresión serena pero ojos intensamente fijos en ella. He roto mi compromiso con la señorita Leonor de manera honorable, explicó el duque, dirigiéndose a todos pero mirando solo a Inés. He compensado generosamente a la familia por cualquier inconveniente causado. Y ahora, si la señorita Inés me acepta, deseo convertirla en mi esposa. Doña Mercedes, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con voz temblorosa. Es una oferta muy generosa, hija. El duque está dispuesto a pasar por alto el incidente de la ópera, y a asegurar el futuro de toda la familia. No estoy pasando por alto nada, corrigió Fernando con firmeza. De hecho, es precisamente por ese incidente que estoy aquí hoy. Porque fue la primera vez que alguien me mostró un espejo en el que no me gustó lo que vi. Se acercó a Inés, manteniendo una distancia respetuosa. Durante estos meses, he aprendido más sobre mí mismo, sobre el respeto y la dignidad, que en toda mi vida anterior. Y ha sido gracias a usted, Inés. La tía abuela carraspeó con impaciencia. Todo esto es muy conmovedor, pero hay asuntos prácticos que discutir. La dote, los arreglos financieros. No habrá dote, interrumpió el duque. No la necesito ni la deseo. Lo único que pido es el consentimiento de Inés, libremente otorgado. Todos los ojos se volvieron hacia ella.
Por primera vez en su vida, Inés sentía que su voz era la única que importaba en aquella sala. Su respuesta definiría no solo su futuro, sino el tipo de persona que elegiría ser a partir de ese momento. Antes de responder, dijo con voz clara, necesito hablar a solas con el duque. Y para asombro de todos, incluido Fernando, añadió, en el jardín, a plena luz del día, donde todos puedan vernos pero nadie pueda escucharnos. El jardín de la residencia Valcárcel estaba en su esplendor primaveral. Inés y Fernando caminaban lentamente por el sendero central, visibles desde las ventanas del salón, pero fuera del alcance de oídos curiosos. Sé que mi propuesta parece precipitada, comenzó él, pero le aseguro que mis sentimientos son sinceros. Inés lo miró directamente, sin la timidez que antes caracterizaba sus encuentros. ¿Y cuáles son exactamente esos sentimientos, Fernando? Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el efecto fue inmediato. El duque pareció momentáneamente desarmado. La admiro profundamente, respondió. Su inteligencia, su dignidad, su fuerza interior. Y sí, también la amo, de una manera que nunca creí posible. Incluso después de que me negara a recibirlo durante semanas, especialmente después de eso, sonrió él, porque me demostró que no se conformaría con menos de lo que merece, y tenía razón en exigirlo. Inés se detuvo junto a un rosal en flor, respiró profundamente antes de hablar. Si acepto su propuesta, necesito saber que será un matrimonio entre iguales, no entre un protector y una protegida, no entre un duque y una mujer agradecida por ser elegida. No esperaría menos, asintió él. Necesito saber que nunca más tendré que hacerme invisible para complacer a nadie, ni siquiera a usted. Fernando tomó sus manos con delicadeza. Lo que más amo de usted, Inés, es precisamente su visibilidad, su capacidad para mostrarse tal como es, sin disfraces ni concesiones. Ella sonrió, sintiendo una certeza tranquila asentarse en su corazón. En ese caso, acepto su propuesta, Fernando de Armentia, no por gratitud, ni por conveniencia, sino porque elijo libremente amarle. Cuando regresaron al salón, donde la familia esperaba con ansiedad apenas disimulada, Inés anunció su decisión con voz firme y mirada serena. No como quien acepta un rescate, sino como quien elige un camino con plena conciencia de su valor. 6 meses después, el Teatro Real volvía a brillar con todo su esplendor para una nueva representación de La Traviata. Entre los asistentes, causando discreto revuelo, se encontraban los recién casados duques de Armentia. Inés, resplandeciente en un vestido color burdeos que no intentaba disimular su presencia, entró del brazo de Fernando con la cabeza alta. Ya no era la mujer que se deslizaba por los márgenes de los salones, sino una duquesa que habitaba el espacio con natural elegancia. Los murmullos los seguían como una estela. Algunos recordaban el escándalo de la bofetada. Otros comentaban la sorprendente ruptura del compromiso con Leonor y el subsiguiente matrimonio con Inés. Pero a diferencia de antes, estos comentarios resbalaban sobre ella sin dejar huella. ¿Estás nerviosa?, preguntó Fernando en voz baja, mientras se acomodaban en su palco. En absoluto, respondió ella con una sonrisa tranquila. Es solo música y gente. Nada que tema. El duque la miró con admiración apenas contenida. En estos meses había descubierto en Inés capas de fortaleza que seguían sorprendiéndolo. La mujer que una vez había sido invisible para la sociedad ahora la enfrentaba con serena dignidad. Durante la representación, Inés se permitió cerrar brevemente los ojos, dejándose llevar por la música como hacía antes. Pero ahora no era una escapatoria, sino un placer conscientemente elegido. Fernando, observándola de reojo, pensó en lo mucho que habían cambiado ambos desde aquella primera noche en la ópera. Él había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en imponer respeto, sino en ganarlo. Ella había descubierto que su voz merecía ser escuchada, no como un privilegio concedido, sino como un derecho inalienable. Cuando sus miradas se encontraron, no necesitaron palabras. La música lo decía todo. Habían recorrido un camino completo, desde el choque hasta la comprensión, desde la herida hasta la sanación. Al salir del teatro, bajo el cielo estrellado de Madrid, Inés y Fernando caminaron lentamente hacia su carruaje, disfrutando del aire fresco de la noche. Es curioso, comentó ella, cómo la vida a veces dibuja círculos perfectos. Aquí comenzó todo, y aquí estamos de nuevo, pero como personas diferentes. Fernando asintió, apretando suavemente su mano enguantada. Siempre creí que el amor era una especie de premio, reflexionó.
algo que se otorga al más merecedor, al más poderoso. Ahora entiendo que es una transformación. Un viaje que recorremos juntos, cambiando en el proceso. Inés sonrió, reconociendo en sus palabras el eco de sus propios pensamientos. La música suena diferente ahora, ¿verdad? Dijo, mirando hacia el teatro iluminado. Ya no juzga ni separa, simplemente acompaña. Mientras el carruaje se alejaba por las calles de Madrid, Inés apoyó su cabeza en el hombro de Fernando. No era un gesto de sumisión, sino de confianza compartida. Sus manos entrelazadas descansaban sobre el terciopelo del asiento, como un símbolo silencioso de todo lo que habían construido juntos. La ópera quedaba atrás, pero la música, de alguna manera, permanecía con ellos. No como eco de un escándalo pasado, sino como promesa de una armonía recién descubierta. Una melodía propia, compuesta a cuatro manos, que apenas comenzaba a sonar.